¿no? Ya saben que no tengo conflicto de interés y, eh, y esto es parte de la formación que nosotros recibimos en cuidados paliativos. Ya saben qué es cuidados paliativos. Cuidados paliativos es un enfoque, es una forma de atención que mejora la calidad de vida de las personas y sus familias, que en el caso de nosotros son niños que tienen enfermedades que amenazan o acortan su vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento. Y dentro de la prevención y alivio del sufrimiento está pues justamente tratar el dolor en su concepción más amplia. Y en cuidados paliativos pediátricos es justamente esto, porque el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño es sobre todo para que este niño que tiene una enfermedad importante, muchas veces crónica y discapacitante, no sufra. Y los cuidados paliativos son cuidados que se centran en la persona y familia. Y este modelo de atención es el modelo más recomendado a la fecha. El modelo hospitalario, el modelo científico paternalista, muy fragmentado, poco humanizado y muy biotecnológico, está siendo abandonado porque nos hemos dado cuenta que nos hemos alejado de los cauces primarios de la medicina, que era el servir y el dar la mejor atención a la persona, no al cuerpo necesariamente o solamente, sino a la persona. Y otra de las cosas que marca un hito importante en este modelo de atención es que se realiza mediante el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo quiere decir que nosotros colaboramos y colaboran con nosotros otros profesionales de la salud, sin los cuales no sería posible la atención compleja que se brinda en este tiempo. Y finalmente el concepto de calidad de vida, que es la que al final es, en eso se resume todo, conservar u optimizar la mejor calidad de vida el mayor tiempo posible a todas las personas hasta el final. Y hasta el final significa hasta que se mueren. No para que se mueran, sino hasta que se mueren. Dentro de todo esto, entonces, el actor importante es el niño y lo que vamos a enfocar es el dolor como el quinto signo vital. El dolor termina siendo tan importante como medir la presión arterial, como tomar la frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno y todo lo que ustedes quieran. Y una de las cosas más fáciles de definir en niños, ¿qué es el dolor? Dolor es lo que el niño dice que le duele. El niño no finge, el niño no mente, pero el niño no puede distinguir entre un dolor físico y un dolor espiritual emocional, pero es dolor y esto tenemos que valorarlo. Y la evaluación del dolor del niño comprende al niño, a sus padres o cuidadores, que son los que están cercanos y que los niños pequeños son la interfase de interpretación entre lo que el niño está tratando de expresar a través de su cuerpo y el personal de salud, que muchas veces no lo conocemos plenamente. Y la forma en que el niño percibe el dolor es a su vez el resultado no solo de los factores biológicos que están determinando el dolor, sino de factores psicológicos, experiencias anteriores, sociales, espirituales que ha tenido el niño. Otra de las cosas importantes como introducción es que el tratamiento del dolor es un derecho humano. En los derechos económicos, sociales y culturales, se dice muy bien que que no podemos exponer a las personas a tortura. Por lo tanto, el no saber tratar dolor en una persona que está teniendo dolor es equivalente a tortura y estaríamos incumpliendo este derecho. ¿Cómo clasificamos el dolor? De acuerdo a la evolución en agudo, que generalmente son dolores cortos, que realmente están asociados a un daño físico, un dolor persistente, un dolor crónico, que vamos a ver en la próxima reunión, un dolor irruptivo sobre una base de un dolor persistente, puede instalarte el dolor irruptivo intercurrente, que es un dolor que sale de la intensidad a vida y que altera por completo la calidad de vida de la persona. Y el dolor incidental, que es un dolor que se puede presentar, por ejemplo, en algunos niños cuando los movilizas. Está tranquilo, no dice que no tiene dolor, pero cuando lo movilizas a este niño por alguna condición especial, empieza el dolor. Este es dolor incidental. ¿Cómo clasificamos el dolor? Y esto es necesario tenerlo bien claro porque es la base de lo que va a ser el tratamiento farmacológico del dolor.
De acuerdo al tipo de dolor, lo clasificamos en nociceptivo, que puede ser somático visceral, neuropático, el mixto, que es una mezcla de los dos, y recientemente el nociplástico. El dolor somático se origina en receptores de la estructura somática, son sensaciones bien definidas, localizadas, se originan en los llamados nociceptores, que están ubicados en la piel, en vísceras, ¿no? Y por ahí viajan hasta a través del haz espinotalámico al tálamo y del tálamo a todo el sistema límbico y corteza prefrontal y cerebelo. Se describe como un dolor sordo punzante y responde generalmente bien a antiinflamatorios no esteroideos, a AINES, a paracetamol y a opioides, de acuerdo a la intensidad. El dolor visceral los receptores se ubican en las estructuras viscerales y están conectadas con el sistema neurovegetativo. De ahí que la expresión del dolor esté unida a respuestas autonómicas como náuseas, vómitos, diaforesis, palidez. La localización del dolor es vaga o difusa, puede ser espasmódico o opresivo y está descrito como presión, como retorcimiento o como cólico. Responde también bien a los AINES, opioides y también a espasmolíticos. El dolor neuropático es un tipo de dolor especial que se origina por lesiones en el sistema nervioso central o periférico, pero que puede ser actual, presente o puede ser pasado. Por lo tanto, no se genera en los receptores del dolor periférico que sabemos en los nociceptores. La sensación que tienen las personas que describen que tienen dolor neuropático es una sensación diferente. No te puede decir, a mí me duele como que me he caído cuando me he caído, sino un dolor lancinante, como que le introducen un objeto puntiagudo o como sensaciones anormales como frío, esta parte la siento fría, entumecida, acalambrada o como hormigueo o como descargas de corriente. Son sensaciones muy desagradables. Este tipo de dolor responde a opioides y con analgésicos, que generalmente pueden ser antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina o anticonvulsivantes del grupo de los gabapentinoides, ¿no? Y también puede responder a tratamiento tópico, por ejemplo, parches de silocaína. Finalmente, el dolor nociplástico es el dolor que surge de la alteración de la nocicepción. O sea, el cerebro tiene alterada esta sensación de nocicepción. No hay una evidencia clara de daño, ya sea real o potencial. Tampoco podemos encontrar muchas veces evidencia de enfermedad o de lesión del sistema somatosensorial que cause dolor. Realmente a veces no se encuentra nada, pero el paciente o la persona sí describe dolor que puede llegar a ser muy intenso y que puede afectar la calidad de vida. Y aquí ustedes en este gráfico pueden ver que hay diferentes sitios donde se origina el dolor y en algunos casos vamos a tener la nocicepción, ¿no? El estímulo nociceptivo que actúa sobre las terminaciones libres que están en la piel, en las vísceras y viaja a través del eje espinotalámico, ¿no? Pero también tenemos otros tipos que no se originan en estos nociceptores, viaja por otras vías y que origina el dolor nociplástico y donde no encontramos vías ni daño es en el dolor que digan neuropático y el otro que no encontramos ni vías ni daño es el dolor nociplástico, ¿no? Y que tenemos tres puntos donde podemos estar estudiando la fisiopatología y donde desde la farmacología podemos incidir a nivel del receptor o de la neurona que va hasta el asta anterior de la médula espinal y las interneuronas que ahí existen, o a través del tronco cerebral o a nivel del cerebro. No olvidarse que siempre que hablamos de dolor, hablamos del concepto de dolor total. ¿Por qué? Porque en el tratamiento vamos a incidir especialmente en esto. El dolor no solo es físico, solo se origina por el estímulo de los nociceptores, sino viene cargado cuando sube el haz espinotalámico, va al tálamo y de ahí a la corteza y a todo el sistema límbico, se carga de la memoria y de las experiencias anteriores que hemos tenido. Por lo tanto, tiene una carga psicológica, tiene una carga espiritual
y también tiene una carga social. En todo caso, la vivencia del dolor en el niño responde a sus factores biológicos, dentro de los cuales están incluidos los factores genéticos y epigenéticos, los factores psicológicos, las vivencias que haya tenido, y en el contexto en el donde él se está desenvolviendo, que son los factores sociales. Tengan en cuenta esto siempre, porque a veces creemos que todo lo que es dolor lo aliviamos con fármacos, y no todo es fármacos en esta vida. ¿Qué tenemos que hacer para dar un tratamiento efectivo al dolor? Tenemos que hacer una evaluación inicial del dolor adecuada. Y esto significa la historia clínica del dolor. ¿Qué, cuándo, cómo, dónde? ¿Qué factores son desencadenantes? ¿Qué factores son agravantes o aliviadores? Si este dolor altera sus actividades normales, como ir a la escuela, como hacer deporte, si altera el ritmo del sueño, si altera su alimentación. Y también cuando nosotros recibimos al niño con dolor, también tenemos que preguntar qué ha estado tomando, qué le han recetado, qué resultó y qué no resultó en este tratamiento. De acuerdo a esta historia, vamos a hacer el examen físico. Y de acuerdo a este examen físico, vamos a tratar de determinar las causas, los posibles diagnósticos, y tenemos que, además de eso, tratar de medir la severidad del dolor. ¿Qué es tratar de medir la severidad del dolor? Es hacer esta sensación subjetiva lo más objetiva posible, porque eso va a determinar cómo vamos a actuar frente a este dolor, ¿no? Y cómo va a ser el impacto de lo que yo voy a hacer, de lo que viene a continuación, que es el plan que yo voy a elaborar para tratar este tipo de dolor. Por lo tanto, una vez hecho el diagnóstico, necesariamente tengo que evaluar la severidad del dolor. Tengo que determinar si es un dolor leve, moderado o severo, y de acuerdo a eso, el tipo de dolor, la historia con la que viene, voy a actuar, voy a hacer mi plan de trabajo y voy a medir el efecto de mi tratamiento sobre el dolor del niño. El tratamiento del dolor del niño es un acompañamiento, no es cuestión de dejarle un analgésico y nos vamos y le colocamos su bombita por ahí y nos vamos, porque eso no es tratamiento del dolor. Tratamiento del dolor es hacer todo esto y ver qué resulta del tratamiento en este niño y volver a evaluarlo hasta que obtenemos la respuesta que estamos buscando. Cuando decimos de evaluar la intensidad del dolor, de hacer esta experiencia subjetiva de la forma más objetiva posible, tenemos que hacer uso de algunas herramientas que son las escalas de dolor. Y las escalas del dolor, como es el niño, va a variar de acuerdo a la edad del niño. Vamos a tener algunas escalas, y todas estas que les presento aquí, que son accesibles, son escalas que han sido validadas y que su sensibilidad ha sido demostrada. Desde la época de la época neonatal y de prematuridad, vamos a tener escalas para el dolor, como la NPAS, la PIP o la CRAIS. Creo que la vez pasada les presentamos. En el niño que no habla, en el preescolar, utilizamos la escala FLAC, que es bastante conocida. Pero para los niños que no hablan porque están imposibilitados, porque tienen daño neurológico, utilizamos la FLAC revisada, pero también podemos utilizar la Comfort, que es bastante grande, y está incluso en UCI porque se puede usar en niños intubados y sedados. En niños que hablan más grande, utilizamos la de las caritas, ¿no es cierto? Que también se llama Wong-Baker, que es especial. Y finalmente en los niños grandes utilizamos la escala visual analógica, que es haciéndole contar al niño que nos diga, que le ponga nota a su dolor de 0 a 10, o lo identificamos en una regla, ¿no es cierto?, por intensidad. Entonces, la idea es tener a la mano las escalas para poder en nuestro niño, de acuerdo a la edad y a su tipo de desarrollo, por eso estamos hablando de niños con alteraciones neurológicas, poder aplicar la escala, hacer la anamnesis y poder entonces determinar la intensidad del dolor. Existe una serie de mitos y barreras para un apropiado abordaje del dolor en niños. Por ejemplo, la creencia, y hasta hace poco, hasta hace unos 40 años, de que los niños no sienten dolor como los adultos, y si lo tienen, no tiene consecuencias adversas porque se olvidan.
Y esto es más falso que billete de $3, porque aún el niño prematuro con experiencias dolorosas puede hacer que él no evoque desde el punto de vista de memoria, que pueda hablarlo después, pero sí deja, ya sabemos, daños incluso no solo funcionales, sino estructurales cerebrales, ¿ok? Entonces, otra de las cosas que solemos hacer es la priorización de la evaluación del profesional por sobre el autorreporte. O sea, en vez de ir a preguntarle al niño o evaluar con una escala del dolor, nos viene el profesional y nos dice, no, no tiene dolor porque no llora, no se ha quejado, está ahí, no se mueve, está tranquilito. Y estamos privilegiando lo que dice el profesional en vez de lo que nosotros podemos observar en el niño. Y de hecho, esto es muy frecuente. Esto es muy frecuente. Cuando decimos, ¿y has evaluado dolor el niño? No, si no tiene necesidad porque no se queja, está durmiendo. Y cuando vemos, está el niño todo contracturado, todo tieso, no se mueve, no llora, pero tampoco puede dormir bien. Entonces tenemos una serie de observaciones ahí que nos dice que este niño está con dolor. Y por último, la falta de conocimiento respecto al manejo del dolor. El dolor no es un tema en pediatría hasta ahora, desgraciadamente, a pesar de que debiera ser. Hay falta de conciencia sobre la necesidad de evaluaciones. En todo niño, por ejemplo, que viene de emergencia o en nuestro consultorio, siempre deslicemos la pregunta, ¿te duele algo? ¿No es cierto? O evaluar o de preguntarle al papá, ¿cree usted que su niño tiene dolor? Siempre hagámoslo a recordarse que este es el quinto signo vital, ¿ya? La idea de que abordar el dolor en niños requiere tiempo y esfuerzo, ya vamos a ver que no requiere tiempo y esfuerzo. Si estamos capacitados, aplicamos la herramienta adecuada, vamos a tener información valiosa. Y por último, en niños que tienen dolor intenso, moderado a severo, se tiene mucho miedo a los efectos de la medicación analgésica, especialmente cuando nosotros decimos que vamos a usar opioides, en efectos como depresión respiratoria o adicción, que cuando se maneja bien este tipo de drogas, no hay tales cosas. ¿Cuáles son las causas de dolor? Hay infinidad de clasificaciones, pueden estar relacionadas en pacientes oncológicos a la misma enfermedad, al mismo tratamiento, y en pacientes no oncológicos a una serie de posibilidades que pueden presentarse, como los niños, por ejemplo, con daño neurológico, espasticidad, la hipertonía, duele. Las posturas anormales o los movimientos distónicos duelen. Las deformidades óseas que se originan a causa de eso, las deformidades articulares, las escoliosis increíbles que nosotros observamos en los pacientes, duelen, ¿no es cierto? Las fracturas que son muchas veces patológicas, porque estos niños generalmente están postrados, son osteopénicos, que se pueden producir fracturas patológicas en solo movilizarlos y que no son detectadas, y el niño comienza a estar irritable y no sabemos por qué y qué le duele, y tenemos que buscar la causa. Elongación y comprensión de los plexos nerviosos, la misma osteoporosis. Si no, pregúntenle a los viejitos si la osteoporosis no duele. Los espasmos de esfínteres, a veces está con un globo vesical hasta la cintura y nadie se da cuenta, y el pobre está que llora y es porque no puede orinar, o tiene un espasmo de esfínter anal porque le duele, estado estreñido. También úlceras por presión, que muchas veces no las vemos, no las buscamos. Trombosis, ¿no? Que tampoco lo buscamos. Tuvimos una niña que estaba en un servicio con un tratamiento de una encefalitis autoinmune, y la niña comienza a tener dolor, llora. Y cuando vamos a examinarlas tenía un aumento de volumen de uno de los bracitos, y le preguntamos si habían evaluado eso. No se habían dado cuenta de que estaba con aumento de volumen, estaba con edema, no era un edema de celulitis, pero sí correspondió a una trombosis. Y si no detectábamos esto, esta niña iba a seguir sufriendo. Fuentes de dolor en niños con enfermedades que amenazan la vida, que son los que nosotros tenemos en cuidados paliativos, pueden ser lesiones por presión, gastritis por estrés. A ustedes les debe haber dado gastritis alguna vez y saben que duele, o las mucositis, los dolores, en las afecciones de la mucosa. Si les ha dado alguna vez herpangina
o la prima infección del virus herpes, que le sale las aftas en la boca, entenderán lo que es un dolor. Estos niños posiblemente muchos tienen además caries dental que no son diagnosticadas y que tienen abscesos dentarios que no son diagnosticados y que le duelen, o pueden tener incluso una otitis media y no se examina oído, entonces duele. Las complicaciones de la misma tecnología que usamos, muchos niños tienen traqueostomías o gastrostomías o accesos vasculares como el catéter POR, que a veces tienen signos inflamatorios y no los detectamos. La espasticidad y contracturas musculares, el estreñimiento y las fracturas óseas. Entonces, ¿cuál es la estrategia de manejo? Evaluación detallada, historia clínica, hacer el plan de intervención y reevaluar y evaluar regular y frecuentemente hasta que el niño o desaparece la causa del dolor o hasta que el niño tiene un buen control del dolor. Y entonces el tratamiento integral del dolor comprende en todas las clases un enfoque farmacológico, un enfoque no farmacológico y algunos procedimientos que en algunos casos pudiera necesitar el niño. El tratamiento farmacológico comprende el uso de las drogas correspondientes, analgésicos, AINES, opioides, ¿no es cierto? El enfoque no farmacológico comprende una serie de medidas que van a complementar este tratamiento farmacológico y téngalo siempre en cuenta porque tenemos que aplicarlo y en algunos casos se va a necesitar ya intervenciones más especializadas que generalmente las hace anestesiología, como es anestesia regional, bloqueos neurolíticos, cordotomía percutánea, etcétera. Una de las cosas importantes es tener en cuenta esto, que son los principios de la OMS para tratamiento del dolor. Se usa lo que se llama la estrategia de 2 pasos o 2 escalones. Ahorita lo vamos a ver. Pero una de las cosas importantes también es la administración a intervalos regulares. ¿Qué quiere decir? Si un niño tiene dolor por alguna causa, yo tengo que indicarle el tratamiento pautado, o sea, ponerle el tratamiento cada 4, cada 6 horas, cada 8 horas, de acuerdo al analgésico que voy a empezar a emplear, y no dejar una indicación, por ejemplo, que diga PRN condicional al dolor. Porque si yo sé que, por ejemplo, lo he operado de apendicitis y va a tener dolor de la herida operatoria por lo menos unos 2 o 3 días, yo no voy a indicar a su analgésico, pónganse un paracetamol o un metamizol PRN para esperar que tenga dolor y recién le doy si el niño se queja. ¿Y qué hay que si el niño no se queje con las conductas que nosotros habitualmente esperamos que se queje un niño con dolor? Sufre dolor y tú no te vas a enterar. Por lo tanto, si nosotros conocemos cuál es la causa del dolor, tenemos que administrar el analgésico a intervalos regulares, el tiempo que estimamos conveniente. ¿Ok? Eso de poner PRN también equivale a paciente recibe nada, o sea, no estamos dando un tratamiento para el dolor. Lo otro es usar la ruta apropiada de administración del dolor. Y la ruta apropiada comprende muchas rutas que no solamente van desde la vía oral, ¿no es cierto? La aplicación subcutánea, sublingual, intranasal, rectal, pero menos la intramuscular, porque la intramuscular en sí ya causa dolor, ¿ok? O sea, hay que administrar. Lo que se prefiere siempre, la mayor parte de veces, es la vía oral, siempre, es la que más vamos a priorizar. Y la otra es que hay que adaptar el tratamiento a cada niño en particular. Cada niño responde de manera diferente al tratamiento que pensamos dar. Esto quiero que se graben bien porque esta es la estrategia de 2 pasos. La estrategia de 2 pasos de la OMS son 2 gradas. 1, dolor leve, para el cual aplicamos paracetamol, metamizol, ibuprofeno, incluso ketorolaco si queremos, o sea, los AINES. Y el dolor moderado a severo, que ya empleamos opioides, que puede ser un opioide débil como el tramadol,
o podemos usar morfina a dosis bajas y voy titulando al paciente, y en algunos casos puedo usar algunos coadyuvantes como coanalgésicos. Aquí es importante tener en cuenta que la clasificación de la severidad del dolor es lo que cuenta para ver con qué empiezo. No quiere decir que yo empiezo con dolor leve, que yo empiezo con paracetamol y escalo a un analgésico más potente cuando no resulta. No quiere decir eso. Lo que quiere decir esta escala de 2 pasos es que si yo estoy valorando el dolor de este niño y viene con un dolor moderado a severo, yo empiezo de frente con opioides. No paso por paracetamol. Puedo utilizar el paracetamol o ibuprofeno como una coanalgesia de acuerdo a la clase de dolor que tenga, pero no empiezo con paracetamol, porque yo no voy a perder el tiempo en este niño que tiene dolor en ver que el paracetamol no está resultando y por tanto sigue teniendo dolor para calmar el dolor. Entonces, creo que eso tiene que quedar bien claro. Y la vía de administración, ya hemos dicho, privilegiar siempre en la medida de lo posible la vía oral, y tenemos todas las otras vías disponibles y ahí ustedes no ven por ningún lado intramuscular. El tratamiento es individualizado, se adapta a cada niño y se titula de forma individual. Por eso es que se hace evaluación, reevaluación y reevaluación para ver y buscar la dosis efectiva, que es la que alivia el dolor. Los niños responden de diferente manera. Las dosis efectivas se ajustan a las necesidades del niño. Los opioides fuertes, como la morfina, no tienen dosis techo. Significa que yo voy a tener que buscar la dosis adecuada de este niño en algo que nosotros llamamos titular al paciente, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso ajustamos la dosis, el intervalo de dosificación. Y aquí ustedes tienen el cuadrito que resume todo lo que acabamos de decir. Abordaje farmacológico incluye los no opioides, acetaminofén, AINES, opioides, morfina, metadona, oxicodona, hidromorfono, fentanilo. En nuestro medio tenemos morfina y fentanilo. La metadona es una droga muy útil, desgraciadamente no hay en el medio. Y abajito todos los que son los adyuvantes, que van desde los gabapentinoides, los antidepresivos tricíclicos, y también podemos usar benzodiazepinas si hay un gran componente ansioso, antiespasmódicos si es visceral, bifosfonatos si hay una osteoporosis intensa como la que se produce en ciertas, por ejemplo, en osteogénesis imperfecta, en niños renales podemos usar bifosfonatos. Corticoides, hay un componente, por ejemplo, de comprensión tumoral de médula, por ejemplo, y de ser necesario utilizar relajantes NMDA de los receptores NMDA o radiofármacos. Nuevamente, la estrategia bifásica que comprende estas dos cosas, dolor leve y dolor moderado severo, siempre administrar intervalos regulares, usar la vía de administración adecuada y individualizar a cada niño. Iremos de lo más simple a lo más complejo. Conocen el paracetamol, tiene un efecto analgésico y antipirético a través de la inhibición de síntesis de prostaglandinas a nivel periférico y central. No tiene acción antiinflamatoria, su metabolismo es hepático, el inicio de su acción analgésica es 15 a 30 minutos, ¿no es cierto?, por vía oral. Por lo tanto, es una de las drogas de elección, es cuestión de saber esperar los 15 minutos. La duración del efecto analgésico es de 4 a 6 horas, por lo tanto, cuando pautemos paracetamol no voy a poner cada 8 horas, sino por lo menos pondré cada 6 horas. Tener presente que en los pacientes con insuficiencia hepática severa no lo puedo utilizar porque su metabolismo es netamente hepático. No se recomienda su uso en menores de 2 meses y dosis superiores a 150 miligramos por kilo día nos va a conducir a una hepatotoxicidad irreversible. Generalmente se asume que lo máximo de dosis segura utilizable en un niño va entre 60 y 75 miligramos por kilo día. 60, 75 miligramos por kilo día, ¿no? Cuando hay daño renal, podemos darlo pautado cada 6 horas o si el daño renal es intenso, cada 8 horas. El metamizol
que es una droga que les encanta usar, pero no sé por qué les encanta tanto. Es un AINE, acuérdense que es un AINE, ¿ya? Y por lo tanto tiene todos los efectos colaterales del AINE. Si bien es cierto, tiene un efecto analgésico más potente que el paracetamol, ¿no es cierto? E incluso antitérmico también, y tiene un efecto central y periférico, y además nos sirve para músculo liso. Tiene un efecto adverso importante potencial, que es la granulocitosis o la anemia plástica o la anafilaxia. Por esta razón, en muchas otras partes no se utiliza, ya está proscrito el uso de metamisol, pero a ustedes les encanta. El efecto analgésico es de 30 a 60 minutos y tiene una vida media más larga que el paracetamol de 10 horas. Está contraindicado en neonatos y lactantes menores de 3 meses y está contraindicado en los que tienen hipersensibilidad. Por lo tanto, tengan cuidado cuando utilizan metamisol. Vamos al grupo grande de los AINE, de los que conocemos, de los cuales el ibuprofeno es el más conocido y más usado. Ellos son fármacos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, son ácidos orgánicos débiles, liposolubles y con metabolismo hepático. Acuérdense que tiene metabolismo hepático. Y su mecanismo de acción es a través de la inhibición de la ciclooxigenasa, que puede ser la ciclooxigenasa 1 o la ciclooxigenasa 2. Y en relación a la afinidad a la ciclooxigenasa 1 o 2, vienen los efectos adversos que ves son gastrolesividad y alteración de la función renal. Y entonces, el efecto terapéutico dependerá de su selectividad del bloqueo, sobre todo de la COX-2. La COX-2 es la que más causa dolor, inflamación y fiebre. Y en cambio, la COX-1 es la que causa los efectos colaterales indeseables. Entonces, la afinidad, el AINES, el tipo de AINES va a variar en cuanto a la afinidad que tenga con la COX-2 exclusiva o con la COX-1 más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los que no son selectivos de COX-2 tienen unión a COX-2 y a COX-1, pueden ser ibuprofeno, ketorolaco con naproxeno, tienen mayores efectos adversos que aquel que es selectivo para la COX-2, como el Celecoxib, por ejemplo, que tiene menos efectos adversos. Y entonces la relación, por ejemplo, de gastrolesividad y otros efectos adversos va a ir en esta relación. Tienen múltiples estructuras químicas y ahí tienen ustedes todas las variedades de AINES que podemos tener y algunas anotaciones con respecto, por ejemplo, a ketorolaco. Ketorolaco es un AINES muy útil, se utiliza mucho en posoperatorios, pero tengan en cuenta que la dosificación va a variar de acuerdo a la edad del niño. En menores de 2 años es una dosificación bien bajita, 0.25 miligramos por kilo, que lo damos cada 6 horas. En el niño ya mayor de 2 años lo vamos a dar a 0.5 miligramos por kilo, pero máximo 30 miligramos. Y la recomendación es no dar más allá de 3 a 5 días, y si el niño va a seguir necesitando, rotar, por ejemplo, a ibuprofeno. Ahí hay un error de ortografía. El Celecoxib es una droga muy útil, pero todavía muy poco usada en niños. Solo se recomienda para niños de mayores de 2 años. Y, por ejemplo, si lo utilizamos en ARJ, máximo por 6 meses, la dosis más o menos de 1 o 2 miligramos por dosis, y la gran ventaja es su vida media prolongada, hace que podamos usarlos cada 12 a 24 horas. Hay que tener precauciones en el uso de AINES porque, por ejemplo, en varicela o en influenza podemos desencadenar un síndrome de Reye que va con una insuficiencia hepática fulminante. También pueden favorecer la sobreinfección bacteriana, las infecciones de tejidos blandos, especialmente en varicela, y el naproxeno puede inducir una erupción fotosensible. Entonces hay que tener precauciones en los AINES. Al momento de escribir un AINE tenemos que considerar su seguridad y eficacia, y en general en menores de 6 meses no está indicado. Existe una serie de grupos de medicamentos que son antibióticos con efecto antiinflamatorio también. Dentro de eso están los macrólidos, y dentro de los macrólidos uno de los más usados para este efecto es la citromicina, por ejemplo, que tiene una actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, y por ahí podemos utilizarlo en algunas patologías
que se ha demostrado su efectividad, y ahí el esquema varía un poco de acuerdo a esta nueva acción. No lo utilizamos como antibiótico para controlar enfermedad, sino para controlar los signos inflamatorios locales, sobre todo en estas afecciones pulmonares. Acordarnos, esta es la escala de 2 pasos. Primer paso, dolor leve, ibuprofeno, acetaminofeno, AINES en general. Segundo paso, morfina o los otros opioides fuertes que están ahí. Entonces, acordarse que el tratamiento es individualizado, es como un sastre, es hecho a la medida y de acuerdo a los mecanismos fisiopatológicos de cada niño. Estos son cuadros de dosis que vamos a ver, pero aquí yo quiero recordarles una cosa. La codeína ya está proscrito para su uso en el mundo. La meperidina también está proscrito. La codeína es porque es una prodroga de la morfina, y en aquellos que son metabolizadores rápidos podemos tener picos muy altos de morfina que puede tener algunos efectos colaterales, picos no controlados. Entonces, la codeína ni para tratamiento de la tos ya está recomendado, ya está proscrito. Sáquenlo de su vademecum, no se usa. Sin embargo, seguimos viendo que recetan codeína, por ejemplo, para episodios de tos exigente, y en algunos casos hemos visto que el paciente que está con morfina le recetan además codeína. Eso no puede ser, pues, porque tengamos en cuenta la codeína es un opioide, la codeína es un premorfina, por lo tanto no utilicemos, está proscrito. Todavía se usa meperidina, ¿no? Para el tratamiento de la crisis de hipoxia. La meperidina, por sus potenciales efectos neurotóxicos, también está proscrito. En el mundo no se utiliza, solo en el Perú, solo en algún servicio para crisis de hipoxia en los cardiópatas cianóticos. No utilicemos. Lo que se utiliza en vez de eso es morfina. Y una anotación sobre el tramadol. El tramadol es una droga muy útil, es un opioide débil, sintético débil, pero que sin embargo la FDA en el año 2018-2017 puso una alerta sobre el uso de tramadol en menores de 12 años por algunos efectos cardiovasculares que habían detectado muertes súbitas por esto. Sin embargo, es de anotar que el número de fallecidos fue bastante escaso y que no se ha vuelto a comprobar esto. Por lo tanto, hay gente experta en dolor en el mundo que dice, utilícenlo como precaución, monitoreen al paciente, porque es una droga que todavía sigue siendo útil. Hay muchos mitos en relación al uso de opioides en niños y temores de los padres, el miedo a renunciar al tratamiento, creen que es lo último que se va a dar, que son muy fuertes y que por último el niño debe estarse muriendo para que nosotros le recetemos opioides, y eso es falso. Pero también hay muchos mitos en relación a eso en el personal de salud. No, porque no se tiene educación, porque hay concepciones equivocadas acerca de la frecuencia y severidad de los efectos colaterales. Dentro de esos, el cuco es la depresión respiratoria. Yo hasta ahora no he visto depresión respiratoria en todos los que medicamos con morfina. Se habla mucho de que la morfina puede, o los opioides en general pueden acortar la vida, pero ahí hay una paradoja que se da en nuestro medio. Tenemos mucho miedo a la morfina y no tenemos miedo a manejar el fentanilo. Y sin embargo, el fentanilo lo damos en dosis equinas, dosis bien altas, muchas veces más altas de lo recomendado, y no tenemos miedo al fentanilo, y acuérdense que el fentanilo también es un opioide. Entonces, aprender a manejar los opioides es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y la preocupación también que el escalamiento en la dosis incrementa la posibilidad de tolerancia. Sí hay tolerancia cuando se usa opioides en largo tiempo, pero esta tolerancia va siendo medida, va siendo monitorizada, y tenemos que hacer algunas medidas cuando esta tolerancia es muy alta. Dentro de estos mitos y barreras están que, por ejemplo, que los opioides causan adicción, cuando es tratamiento para el dolor no causa adicción. En los niños no hemos visto adicción, y de hecho que hemos y seguimos haciendo destete
del uso del opioides cuando el niño deja de necesitarlo, que causa sedación o depresión respiratoria. Pudiera ser a dosis muy altas y si no sé manejar el opioide. Y la otra es que solo se use para el final de la vida, o sea, uso opioides para bien morir, y que hay el pensamiento de que estamos acelerando la muerte o estamos dejándolo partir. No, una cosa es que en la sedación paliativa utilicemos morfina en un niño que ya se está muriendo y otra cosa es que aceleremos la muerte. Cuando comenzamos a hacer el uso de opioides, una de las cosas que tenemos que saber es que pudiera presentarse en el destete de los opioides el síndrome de abstinencia, para lo cual también existe un instrumento que hay instrumentos, que es, por ejemplo, la escala de WAD-1, que la están viendo ahí, y la escala de abstinencia neonatal, que yo la tengo que aplicar cuando estoy haciendo el destete de la morfina, por ejemplo, tengo que aplicarla durante todo el transcurso del destete y hasta unos 2 o 3 días posteriores a que he retirado el fármaco. Entonces, los opioides los utilizamos para tratamiento de dolor moderado a severo, que son refractarios a los AINES, tratamiento de dolor moderado a severo. Produce analgésica porque se une a unos receptores específicos, inhibiendo la neurona presináptica, liberación de neurotransmisores excitatores y la hiperpolarización de la neurona postsináptica. Y de esta forma, a nivel de estas neuronas, bloquea la transmisión del impulso doloroso. Existen para los opioides, nosotros tenemos en nuestra naturaleza 3 tipos de receptores, el mu, el kappa y el delta. El responsable del efecto analgésico es la ocupación del receptor mu. Los responsables de los efectos colaterales que pueden tener los opioides es la mayor ocupación de los receptores kappa o delta. Entonces, vamos a ver la efectividad analgésica en tanto la ocupación de los receptores mu, y vamos a ver mayores efectos colaterales en tanto la ocupación de los receptores kappa y delta. Todos los opioides tienen un metabolismo hepático y los podemos clasificar en 3 grupos: los opioides agonistas, que son la morfina, oxicodona, metadona, fentanilo y tramadol, que son los que tienen afinidad por el receptor mu. Los opioides antagonistas parciales tienen afinidad por el receptor mu y un poco menos, y también kappa y delta, y los opioides antagonistas que se encargan de inhibir la ocupación de los receptores kappa y delta y por eso se usan para el tratamiento de los efectos colaterales. Y aquí tienen otra clasificación de los opioides, como opioides alcaloides, la morfina y la codeína, opioides semisintéticos, los opioides sintéticos y los opioides endógenos naturales que tenemos, que es la endorfina, la encefalina y la dinorfina. La morfina, que es santa morfina, en otras partes tiene varias presentaciones, que puede usar vía oral, endovenosa, subcutánea, rectal, sublingual, epidural y tópica. Miren todos los usos que podemos darle a la morfina. En nuestro medio solo contamos con tabletas de acción rápida, que son de 30 miligramos, y solo contamos con ampollas de 10 y de 20 miligramos por mililitro, que eso hay que fijarnos bien, y son ampollas que vienen en ese envase color caramelo porque es fotosensible. Pero cuando damos la morfina en infusión, la infusión es estable por al menos 24 horas, lo que sí hay que cambiarla porque es fotosensible. Indicaciones de la morfina es para dolor moderado a severo de cualquier etiología y tratamiento de la disnea y del dolor persistente. Dolor moderado a severo y tratamiento de la disnea y del dolor y de la tos persistente. ¿Que tiene efectos adversos? Tenemos que conocerlos, porque algunos de los cuales podemos indicar, porque algunos son pasajeros al principio, indicar medicamentos para contrarrestar esos mientras alcanzamos el efecto analgésico. Los más frecuentes: náuseas, vómitos o constipación. Realmente el estreñimiento es el más frecuente. Casi el 90% de las personas que reciben opioides tienen estreñimiento, por lo tanto la indicación en automático cuando inicio opioides es darle algún ablandador de heces, como puede ser lactulosa o polietilglicol.
Para náuseas y vómitos se puede presentar en un 30-40% de los pacientes. Este efecto disminuye conforme pasan los días, los 2 o 3 primeros días puede ser un efecto colateral molestoso, y entonces podemos añadir, por ejemplo, ondansetron en los primeros días para contrarrestar este efecto. Efectos autonómicos pueden ser retención urinaria, también hay que vigilarlo, un 10 a 20% de pacientes pueden hacer globo vesical y hay que estar atentos para hacer maniobras como maniobras de Credé o cateterizar en caso necesario, pero este es un efecto que desaparece con el tiempo. También puede haber hipotensión ortostática, serostomía, que podemos aliviarlo, ¿ok? Dentro de los síntomas cutáneos puede haber prurito y sudoración. Esto es bastante infrecuente y este prurito no es sensible al tratamiento con antihistamínicos. Vamos a tener que usar otro tipo de drogas como la hidroxicina, por ejemplo. En el sistema nervioso central se puede tener somnolencia, embotamiento, depresión respiratoria. Generalmente esto va con dosis altas y ahí vamos a ver en rotación de poderes cómo hacemos para tratar esto. También puede en dosis altas aparecer mioclonías e hiperalgesia, por lo tanto esta puede ser la limitante que nos obligue a rotar de opioides, no a retirar el opioide, sino a utilizar otro que tenga una afinidad distinta por los receptores mu, kappa y delta y que me obvie este efecto. Y las dosis son estas que les voy a presentar. Depende de la edad del niño para saber la dosis con las cuales vamos a empezar. En general, en morfina podemos utilizarlo en recién nacidos, pero a dosis más bajas de lo habitual, de 0.025 a 0.05 miligramos cada 6 horas si es endovenoso. Y en infusión, ustedes están viendo ahí la dosis, yo les puedo dejar la presentación. En niños más grandes, ¿no es cierto?, puedo utilizar las dosis que generalmente utilizamos, si es vía oral de 0.8 a 0.2 miligramos por kilo cada 4 horas, ¿no es cierto? Miren, y dice cada 4 horas, no dice cada 8, porque la vida media es corta. En inyección intravenosa o subcutánea maneja más o menos las mismas dosis, de 0.1 miligramos cada 6 horas o 0.1 miligramos cada 4 horas en niños de 6 a 12 meses. Cuando lo doy en infusión, puedo dar un bolo inicial de 0.05 más una infusión de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo por hora. ¿Cómo empezamos nosotros? Empezamos con 0.1 en casi todos los casos. Generalmente por la disponibilidad de la morfina en nuestros servicios no hacemos el bolo inicial, sino si lo voy a dejar en infusión, lo dejo en infusión desde el inicio a 0.02, que es la intermedio de lo que está ahí. ¿Ok? Y la relación entre morfina oral y endovenosa es una relación 3:1. O sea, 1 miligramo que doy de morfina vía endovenosa es el equivalente cuando vaya a hacer el shunt a vía oral, es a 3 miligramos de morfina. Entonces hago la corrección de 1 a 3 y hago el traslado. La excreción es generalmente renal, por lo tanto en niños con insuficiencia renal, cuando ya es una insuficiencia renal establecida, tengo que disminuir incluso hasta el 50% de la dosis. Miren, en insuficiencia renal va a depender del clearance renal. Si el clearance es mayor de 50 mililitros por minuto, no se modifica la dosis. Si la depuración está entre 10 y 50, reduzco un 25%. Y si ya la depuración es menor de 10 mililitros, como es en los chicos con insuficiencia renal crónica, reduzco hasta un 50%. ¿Ok? Entonces puedo reducir la dosis y aumentar también, si es necesario, el espacio interdosis. ¿Cuál es otra de las características del manejo con opioides? Que yo lo he pautado, le doy cada 4 horas y voy titulando al paciente, pero debo dejar indicado lo que se llama la dosis de rescate. ¿Por qué? Porque como estoy titulando al paciente, no sé exactamente cuál es la dosis que va a controlar este dolor. Por lo tanto, empiezo con una dosis baja, ¿no? La finalidad de esto es
comenzar a saber tratar de llegar a cuál es la dosis que va a necesitar el paciente y minimizar los efectos colaterales. Por eso empiezo con las dosis bajas, que ustedes ya la han visto anteriormente, pero dejo indicado los rescates. Y los rescates significa que yo puedo aplicar al paciente entre el intervalo entre dosis y dosis si el paciente presenta dolor mayor o igual de 4, o sea, vuelve a presentar dolor moderado o severo. Y entonces el rescate lo calculo en base a la dosis total diaria y doy 1/10 a 1/6 de la dosis total diaria. ¿Que puedo poner un rescate cada 1 o 2 horas? Lo puedo poner. Y esto me sirve, ¿por qué? Porque si yo al final de esas 24 horas que he empezado el tratamiento con la morfina, con esta dosis que le he dado, 0.1 miligramos por kilo, por ejemplo, por dosis, cada 4 horas, y veo que ha utilizado 4 rescates, sumo estas dosis de los rescates y esa dosis la agrego a la dosis total que ha venido teniendo el paciente y es la nueva dosis que yo divido en cada 4 horas y recalculo otra vuelta el rescate. ¿Ok? Y entonces así es que voy obteniendo la verdadera dosis que va a tener el paciente y es lo que se llama titular al paciente. Por lo tanto, es importante anotar que el rescate debe ser empleado cuando el paciente lo solicita. Si es cada 4 horas, si yo tengo aquí, lo apliqué a las 6 de la mañana, la próxima dosis va a ser a las 10 de la mañana, pero el niño a las 8:30 de la mañana tiene dolor, tengo que administrarle el rescate y lo tengo que anotar. Y si a las 9:30 tiene dolor todavía, le vuelvo a aplicar un rescate y lo tengo que anotar. Y ahí ya tengo un control del dolor y ya no le aplico nada hasta la hora que le toque 10 de la mañana, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo reevalúe al cabo de horas cómo está yendo el paciente, voy a tener que ver cuántos rescates ha necesitado para eso recalcular la nueva dosis. ¿Ok? Y la puntuación es mayor de 3, o sea, de 4 para arriba, ¿no? Y cuando no hay signos de sedación excesiva. Otra cosa importante en el manejo de opioides es el destete. Cuando yo tengo que un niño lo he manejado con un número de días, tengo que averiguar cuántos días ha recibido exactamente el opioide, porque de acuerdo a eso voy a hacer el destete. Acuérdense, tiene influencia sobre el sistema nervioso central y por lo tanto yo tengo que hacer el destete pautado para evitar síndrome de abstinencia. Hay varios esquemas, uno puede adoptar el que más se adapte a la realidad de trabajo y que más se adapte al niño. Este es uno de los esquemas, dice, si ha usado menos de 3 a 5 días y ha mejorado, yo puedo disminuir rápidamente el 33% cada 12 a 24 horas y salgo del esquema de la dosificación. Si la ha usado entre 5 y 7 días, voy a hacer un destete diario del 10% de la dosis actual. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcance el 50% de la dosis que le estuve dando y ahí puedo retirarlo. Siempre cuando hago destete tengo que vigilar la retirada, tengo que vigilar la presencia de, de signos de abstinencia y para eso utilizo, uno de los scores que utilizo es el WAD-1. No, utilizo el WAD-1 que ya se los presenté anteriormente y esto es lo que va a determinar cuando yo tengo que hay síndrome de abstinencia, retorno a la dosis inmediatamente anterior, no a la dosis inicial, sino a la inmediatamente anterior y de ahí vuelvo a hacer otro periodo de destete pausado, ¿ok? Pero no vuelvo a lo anterior, ¿ok? Entonces eso es importante saberlo. Esta es la escala de Watts, que ya lo saben, que la escala de Watts es, si es que tengo que tener información si en las 12 horas previas, esto es una puntuación de 0 a 1, o sea, lo tiene o no lo tiene, de diarrea, vómitos, aumento de temperatura, que no sea la que tiene el paciente por otra causa, si está tranquilo, temblores o sudoración, o movimientos anormales o bostezos. Los movimientos anormales pueden ser mioclonías, o que se sobresaltan al tocarse o aumento del tono muscular y entonces hago mi evaluación de acuerdo a eso, ¿ya? Y voy clasificando a esto el síndrome de abstinencia y lo voy tratando.
Este es otro esquema, mucho más lento. Acá consideran que si es un tratamiento que está entre 7 y 14 días, disminuye un 10 a 20% cada 8 horas, aumentando el intervalo entre dosis, y ahí sí yo puedo encontrar que ya no es cada 4, sino cada 6, después cada 8, cada 12 y lo retiro. Pero tras un tratamiento a largo plazo, la dosis se retira mucho más lenta, no más de un 10 a 20% a la semana. Este es otro esquema. Cuando tenemos a un paciente que estoy titulando para dosis de opioide, tiene un dolor intenso, que he tenido que ir aumentando progresivamente la dosis, llega un momento en que puede aparecer efectos colaterales que limiten este efecto analgésico. Por ejemplo, aparecen microclonías, o puede aparecer hiperalgesia, o puede aparecer somnolencia, o puede aparecer un patrón respiratorio con pausas, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo detecto eso y me hago dos preguntas. Si me ha aparecido estos efectos con esta dosis que estoy utilizando, ¿he alcanzado efecto analgésico o no he alcanzado el efecto analgésico todavía? Porque si he alcanzado el efecto analgésico, yo puedo disminuir la dosis del opioide y yugular estos síntomas que están limitando el efecto. ¿Ok? Si he alcanzado efecto analgésico, disminuyo la dosis del analgésico. Pero si no he alcanzado el efecto analgésico y ya estoy teniendo estos efectos colaterales, lo que tengo que hacer es rotación de opioides. Y entonces tengo que utilizar un opioide diferente al que he venido utilizando. ¿A qué opioide rotar? Lo que se aconseja es cuando tengo la morfina que recibe por vía enteral, ¿no? Puedo rotar a oxicodona, por ejemplo. Y si no es tolerada, puedo utilizar hidromorfona o puedo utilizar metadona. Desgraciadamente, en nuestro medio no tenemos ni metadona ni hidromorfona. Algunas veces puede encontrar oxicodona. Pero si yo estoy utilizando la morfina vía endovenosa o subcutáneo, puedo rotarlo a fentanilo o a hidromorfona o a metadona también. Entonces, si lo estoy utilizando por vía endovenosa o subcutánea, podría rotarlo a fentanilo. ¿Qué hacer en insuficiencia renal? Puedo rotar a fentanilo o puedo rotar a metadona. Entonces, ahí es otra de las cosas. ¿Cómo se realiza la rotación? Utilizando las tablas de dosis equianalgésicas. Aquí lo importante es recurrir a las tablas, utilizar las tablas para calcular las dosis equianalgésicas, no se fíen de la memoria, y tener en cuenta siempre que cuando hacemos la conversión de un opioide a otro, va a depender también de la vía que estoy utilizando, y no olvidarse que de la dosis que encontremos equianalgésica descontemos de un 30 a 50%, porque existe lo que se llama la tolerancia cruzada incompleta. Entonces, para prevenir esta tolerancia cruzada incompleta, yo hago una reducción sobre la dosis encontrada al final del 30 al 50%. Esta es una tabla muy útil para calcular las dosis equianalgésicas, ¿no? El gol estándar es la morfina. Ustedes ven ahí en grande morfina intravenosa o morfina oral, ¿no es cierto? Y ven que yo puedo rotar, por ejemplo, de hidromorfona a morfina o de morfina a hidromorfona, o puedo rotar de morfina a fentanilo o de fentanilo a morfina. Hay flechitas con unos numeritos al costado. Por ejemplo, fíjense ustedes en morfina intravenosa y fentanilo intravenosa. Muchas veces utilizamos en UCI fentanilo intravenoso y yo quiero cambiarlo a morfina intravenosa para cambiarlo después a morfina bioral. Entonces, ¿qué hago? La dosis total diaria del fentanilo intravenoso, yo lo multiplico por 40, ¿no es cierto? La dosis total del fentanilo intravenoso lo multiplico por 40 para hallar la dosis de la morfina intravenosa, si es un niño, pero si es un lactante, solo lo multiplico por 13 o por 20. Y sobre esto hago la recomendación de disminuir en un 30 a 50% esta dosis por tolerancia cruzada, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, íbamos a hacer la rotación de morfina intravenosa a fentanilo.
Por ejemplo, tengo un niño que está recibiendo en total 1.3 miligramos de morfina por hora. Como es por hora, lo multiplico por 24 para saber su dosis total diaria. Entonces, 1.3 por 24, su dosis total diaria es 31.2. ¿Ok? Esta dosis de morfina yo la tengo que pasar a microgramos porque fentanilo viene en microgramos. Entonces, lo multiplico por 1000, que serían 31.200 microgramos. Hemos visto en la tabla que la dosis equianalgésica es 41. Entonces, yo tengo que dividir este 31.200 microgramos entre 40, que es la dosis analgésica, y eso me da 780 microgramos. Estos 780 microgramos lo divido entre 24 para saber cuál va a ser la velocidad de infusión, que vendría a ser 32.5 microgramos por hora. Pero sobre eso acordarse que le tengo que hacer la reducción de un 30 a 50% para que sea la dosis real con la cual que voy a usar. Entonces, hago 32.5 microgramos por hora, la reducción del 30% me da un 70%, ¿no? El 70% que voy a usar, que es el 22.7 microgramos por hora. Entonces, la dosis de inicio de morfina intravenosa y la paso a fentanilo va a ser 22.7 microgramos por hora en este caso. Ya estoy finalizando. Siempre es la analgesia multimodal lo que tenemos que tener en cuenta, porque si partimos del concepto de dolor total, entonces yo tengo que aplicar esto. ¿Qué significa? Primero aplico el círculo azul izquierda inferior, el primer círculo azul izquierda, los principios de la OMS, pautado, adoptado cada niño por la ruta y utilizando la escalera de severidad del dolor. Puede utilizar no opioides, acetaminofén y AINES, opioides, morfina, el tramadol cuando es dosis intermedia, cuando necesito un opioide intermedio, siempre con precaución y monitorizando, ¿no es cierto? Puedo utilizar algunas terapias integrativas que es importante conocerlas y tenerlas en cuenta, por ejemplo, masajes, respiración diafragmática, hipnosis, autohipnosis, imaginación guiada, distracción, ¿no? Frío-calor, ¿no? Posicionamiento adecuado. Todo esto tengo que saberlo para contribuir a bajar la ansiedad, para contribuir a que el niño no esté concentrado, a que pueda relajarse adecuadamente. Puede utilizar algunos adyuvantes en algunas ocasiones, como pueden ser anticonvulsivantes, antidepresivos, etcétera, etcétera, o requerir procedimientos invasivos. Algunas palabras con respecto a dolor neuropático. Dentro de la fisiopatología del dolor neuropático está estos tres mecanismos, desde la sensibilización periférica, y donde hay una respuesta amplificada a nivel periférico, ¿no es cierto? Por alguna razón, por ejemplo, lesión tisular en los amputados, por ejemplo, el dolor fantasma es por esto, se han cortado las terminaciones nerviosas, hay una amplificación a ese nivel que va hasta el cuerno dorsal y donde tenemos la sensibilización central. Y finalmente, otro mecanismo es la reducción o una inhibición descendente no adecuada que podría explicar el dolor neuropático. Se puede encontrar dolor neuropático por tratamiento, en las neoplasias oncológico provocado por el tumor, por intervenciones quirúrgicas y por el mismo tratamiento antineoplásico. Si utilizamos alguna de estas drogas, vamos a tener problemas, y lo peor de todo es que muchos pueden durar bastante tiempo post suspensión de estos tratamientos. También vamos a encontrar dolor neuropático no neoplásico en neuropatías autoinmunes y neurodegenerativas, en neuropatías metabólicas como el pie diabético, por ejemplo, o en trastornos neurodegenerativos como enfermedades mitocondriales, enfermedad de Fabry, eritromelalgia. Entonces, tengan en cuenta todo esto.
los niños describen para dolor neuropático es el dolor como estas sensaciones. Me arde, me quema, me pincha, me hormiguea, me molesta la sábana o me molesta el agua cuando me baño. Es una sensación desagradable que antes no la habían tenido. Y entonces ahí tenemos que hacer valoración del dolor, de la intensidad del dolor. Utilizamos las mismas herramientas que en el dolor somático. Y las estrategias van nuevamente, estrategias no farmacológicas y farmacológicas y algunas intervenciones analgésicas ya invasivas. Dentro de las estrategias no farmacológicas hay que tratar las causas reversibles si son posibles, utilizar las terapias integrativas, distracción, hipnosis, masaje, frío, caliente, todas estas cosas. Utilizar drogas analgésicas de primera línea si la severidad es leve o puedo utilizar también coadyuvantes que son amitriptilina, la droga de primera elección, o anticonvulsivantes, la gabapentina o la pregabalina, y puedo utilizar incluso lidocaína en parches cuando el dolor está localizado, ¿no? Y de acuerdo a eso y de acuerdo a la respuesta, puedo ir a una segunda línea que es rotación o combinación de estos coadyuvantes o utilizar otras drogas de tercera línea. Generalmente la localización del dolor neuropático va referido a determinados territorios nerviosos, ¿no es cierto?, que nos puede ayudar a entender el dolor neuropático. ¿Qué usamos? ANS y paracetamol si es un dolor neuropático leve, pero también podemos hacer uso de tramadol por un efecto agonista alfa-2 o de metadona, que son los dos opioides que nos son muy útiles en dolor neuropático. Coadyuvado con gabapentina o con amitriptilina o en el caso de dolor neuropático por compresión tumoral, por ejemplo, por dexametasona. ¿Ok? La lidocaína, cuando podemos utilizar lidocaína porque es un dolor muy localizado, puedo usarlo en parches, generalmente 12 horas y 12 horas de descanso porque es muy irritante para la piel. ¿Ok? ¿Cuáles son los coadyuvantes de segunda línea? Cuando los gabapentinoides o la amitriptilina o la combinación de esos no me están resultando, puedo usar antagonistas de los receptores NMDA, como puede ser la ketamina, como puede ser también la metadona, si dispusiéramos de ella, e incluso se describe el destrometorfano. Ese destrometorfano, que es el antitusivo, también tiene un efecto como antagonista receptor de los NMDA. Se puede utilizar otras drogas como clonidina, no hay en el mercado nacional, y ayudarnos de alguna manera con otros agonistas adrenérgicos alfa, como puede ser la desmetamidina, o de acuerdo a estos relajantes musculares o benzodiazepinas o cannabis en algunos casos. Acordarnos de estos y entonces, de acuerdo al mecanismo de acción que estoy pensando que se está ejerciendo en este niño con este dolor neuropático, yo puedo utilizar con mayor preferencia o puedo empezar con mayor preferencia el esquema de tratamiento con uno con otro. Cuando pienso que es una sensibilización periférica, puedo usar analgésicos locales, gabapentinoides, antidepresivos tricíclicos en ese orden y al último opioides, ¿ya? Al último opioides. Si estoy pensando que es una sensibilización central que se da en la médula, en el cuerno dorsal de la médula, puedo utilizar gabapentinoides, opioides, receptores de NMDA, la ketamina o antidepresivos tricíclicos, más o menos en ese orden. O si estoy pensando que el origen está arriba en el cerebro con una inhibición descendente insuficiente, utilizo gabapentinoides, opioides o antidepresivos tricíclicos. Este es otro esquema propuesto por una autora, Grunow, tiene una muy buena revisión, aparecía en el año, en septiembre del año pasado, me parece, y que nos dice en una modulación ineficiente pudiéramos usar amitriptilina y en forma secundaria la duloxetina, que es otro antidepresivo, pero este es una limitante porque no es cubierto por el CID y es bastante caro.
O en los que están la sensibilización central, puede usar de primera elección gabapentinoides, la gabapentina. Este generalmente es el mecanismo que nosotros pensamos es más frecuente en nuestros niños con enfermedades, por ejemplo, parálisis cerebral, que presentan dolor neuropático, por ejemplo. O si es por sensibilización periférica, los AINES y lidocaína, que puede ser incluso hasta en infusión. De todas maneras, siempre hay que tratar lo tratable, ver la causa, considerar, ahí dice la consulta con un especialista de cuidados paliativos, con las terapias no farmacológicas, comenzar de acuerdo a la intensidad del dolor con AINES y opioides, utilizar coadyuvantes, si es necesario parches, titular al paciente y con la consulta con el especialista, si es necesario combinar o rotar o utilizar bloqueantes NMDA y ver si es que necesita un procedimiento más invasivo o no. Aquí ustedes tienen las dosis de la gabapentina, de la ketamina, del Celecoxib como uno de los AINES, ibuprofeno, los AINES más útiles, amitriptilina y cosas que no tenemos, duloxetina y clonidina, por ejemplo. Y el tratamiento no farmacológico incluye terapia cognitivo-conductual, intervención de psicología, incluye medicina física, ¿no? Terapia ocupacional, en algunos casos puede usar acupuntura o acupresión y en algunos casos severos bloqueos. Otras estrategias no farmacológicas: sucrosa oral, succión no nutritiva, cuidados canguro, lactancia materna, soporte parental durante la hospitalización, las aulas hospitalarias, la presencia de los clowns hospitalarios ayudan bastante porque nos dan distracción, música, visualización, y en general cosas fáciles que podemos hacer como terapia coadyuvante es crear un ambiente relajado, hacer que un niño tenga su juguete favorito, puede distraerse con libros, con cuentos, con pinturas, preguntarle al niño qué le ayudaría a estar mejor. Muchas veces te dice estar con mi mamá, denle a su mamá, animar a los padres que en el proceso proactivo del dolor, muchas veces los opioides son necesarios porque producen una mejoría más rápida, ¿no es cierto? Siempre recordar este cuadrito porque también es útil en el manejo del dolor neuropático. Acuérdense que dolor no tratado enlentece la recuperación, da resistencia a los procedimientos, altera el patrón del sueño y el apetito, impide el aprendizaje y el desarrollo, y a largo plazo eh, nos trae secuelas de dolor crónico y de secuelas en el neurodesarrollo. Hasta aquí llegué. Preguntas, comentarios, porque ya me tengo que ir a dictar otra clase. Sí, chicos, estoy abierta a las preguntas.